Durante 60 años, los intensivistas pediatras han confiado ciegamente en los niveles Valle para dosificar la vancomicina de forma segura. Ujú. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la evidencia demostrara que esa misma métrica en la que confiábamos para proteger a los pacientes ha estado, de hecho, destruyendo sus riñones? Es una pregunta fuerte, claro. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, ya sean médicos, pediatras subespecialistas, infectólogos, intensivistas o nefrólogos, la práctica de buscar esos niveles Valle de 15 a 20 miligramos por litro no solo está obsoleta, sino que es, digamos, activamente peligrosa. Así que hoy vamos a desempacar esto. Pues sí, es un golpe directo a los dogmas con los que muchos de nosotros nos formamos en los hospitales. Y para sustentar este análisis a fondo, vamos a cruzar la evidencia clínica más agresiva de los últimos años. Así es. Hablamos, por ejemplo, del consenso de 2020 de la ASHP, IDSA, PIDS y CIT sobre el uso y monitoreo de vancomicina en infecciones graves por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, o SARM. O SARM, exacto. Y no solo eso, también vamos a integrar los hallazgos de un estudio muy crítico del King Fahd Specialist Hospital. Ajá, el de predictores de nefrotoxicidad. Ese mero. Y para cerrar, revisaremos una serie de reportes del Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society que exponen escenarios neurológicos donde, iniciar vancomicina empírica es caer en una verdadera trampa diagnóstica. Exactamente. Entonces, comencemos con el elefante en la sala. El abandono de las guías de 2009. Sí. Históricamente, la vancomicina ha sido nuestro glucopéptido de primera línea, ¿no? El salvavidas contra el SARM. Claro. Pero, ¿por qué la comunidad científica decidió dar este giro de 180 grados y desterrar los niveles Valle o concentraciones Trough como nuestro estándar de oro? Pues la respuesta está básicamente en la fisiopatología celular. Durante una década, la lógica empírica nos dictaba que mantener un nivel Valle alto, digamos de 15 a 20 miligramos por litro, era un marcador sustituto suficiente. Ujú. Creíamos que si el nivel más bajo antes de la siguiente dosis era así de alto, pues garantizábamos que el paciente estuviera expuesto a la cantidad letal del fármaco para erradicar la bacteria. Pero la realidad era otra. Totalmente otra. Lo que realmente estábamos haciendo era someter a las células del túbulo proximal renal a una exposición tóxica constante. La vancomicina, se acumula en estos túbulos. Y eso desencadena estrés oxidativo, ¿cierto? Exacto, estrés oxidativo y una disfunción mitocondrial severa. Al forzar ese nivel Valle tan alto, las tasas de lesión renal aguda, o LRA, se dispararon a niveles inaceptables. Especialmente en las unidades de cuidados intensivos, que es donde vemos a los pacientes más vulnerables. Así es. Es decir, estábamos operando cegados por un solo punto de datos. A mí me gusta verlo como, intentar calcular el consumo de combustible y el desgaste del motor en un viaje larguísimo, mirando el medidor una única vez al llegar al destino. Esa es una gran analogía. Ese sería el nivel Valle. Pero la realidad farmacocinética nos exige usar la computadora de viaje completa, la que registra el esfuerzo continuo, los picos de aceleración y el consumo real durante todo el trayecto. Una analogía muy precisa, de verdad. Y eso nos lleva al estándar actual para quienes nos escuchan, que es la relación del área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria. El famoso objetivo AUC sobre MIC. Exacto, el objetivo AUC-MIC. Esta es la métrica que literalmente salva riñones. Al abandonar al nivel Valle y enfocarnos en el AUC, medimos la exposición total del fármaco a lo largo de 24 horas. Claro. El consenso de 2020 establece que este objetivo debe mantenerse en una ventana terapéutica súper estrecha. Estamos hablando de entre 400 y 600 miligramos por hora por litro. Y hay un detalle crucial aquí para la práctica médica, que es que este cálculo asume una MIC de 1 miligramo por litro, evaluada por microdilución en caldo. Así es, asume ese valor de 1. Pero a ver, espera. Si el objetivo cambia tan drásticamente hacia el AUC, ¿cómo se traduce esto en la indicación médica empírica frente a la cama del paciente? Bueno, ese es el gran reto. Porque los riñones pediátricos son inmensamente dinámicos. O sea, no es lo mismo calcular la depuración en un escolar sano que en un lactante. Para nada. Y aquí es donde las dosis empíricas deben ser calculadas con un rigor casi matemático.
Para niños mayores de 3 meses con función renal normal, la dosis inicial recomendada ya no es una simple sugerencia abierta. Ajá. Se sitúa estrictamente entre 60 y 80 miligramos por kilo al día, y esto dividido cada 6 a 8 horas. Y entiendo que hay límites empíricos máximos que ya no son negociables. Definitivamente. El tope general es de 3.000 miligramos diarios, pudiendo llegar a 3.600 en casos excepcionales. Pero las guías son tajantes en evitar a toda costa dosis iguales o superiores a 100 miligramos por kilo al día. Me imagino que la razón principal de esa restricción de 100 miligramos por kilo es que invariablemente empujaría el AUC por encima de esos 600 miligramos por hora por litro, ¿no? Precisamente. Superar ese umbral empírico casi siempre dispara el AUC por encima de 800. Uf, altísimo. Y a ese nivel, la toxicidad mitocondrial en el riñón es casi una garantía absoluta. Pero, llevemos esto a los escenarios donde la fisiología desafía las fórmulas de los libros. Pensemos en un neonato en shock séptico. Claro, un escenario complejísimo. Tienen una fuga capilar masiva, o sea, su volumen de distribución es un verdadero caos hídrico. Curiosamente, este desplazamiento de fluidos crea una pesadilla farmacocinética que, me recuerda mucho a otro reto enorme en la terapia intensiva, que es la obesidad pediátrica. Exactamente. En ambos casos, basarse únicamente en los miligramos por kilo estándar parece un riesgo enorme para el clínico. Es una excelente conexión clínica la que haces. Las alteraciones en el volumen de distribución rompen por completo las reglas de dosificación estándar. Sí, claro. En neonatos de hasta 3 meses, por ejemplo, la inmadurez de la filtración glomerular nos obliga a cambiar la estrategia. Usamos dosis de 10 a 20 miligramos por kilo, pero los intervalos se extienden dramáticamente. ¿Hasta cuándo? Pues administrándose cada 8, 12 e incluso cada 48 horas, dependiendo críticamente de la edad posmenstrual y los niveles basales de creatinina. ¡Wow! 48 horas. ¿Y en el caso de la obesidad, cómo cambia? Por otro lado, en la obesidad pediátrica, el tejido adiposo altera la distribución de este fármaco que es hidrofílico. Pero para evitar infradosificaciones peligrosas en pacientes obesos, la recomendación empírica dicta una dosis de carga de 20 miligramos por kilo, Ajá. pero basada en el peso corporal total, no en el peso ideal. Basada en el peso total, pero aún con esas dosis de carga, si sabemos que el aclaramiento de vancomicina y el de creatinina no siempre se correlacionan bien en pacientes críticos, pues prescribir y alejarse de la cama del paciente equivale a volar a ciegas. Totalmente de acuerdo. Si la dosis inicial es solo el primer paso, el ajuste fino es donde realmente entra el arte de la medicina moderna. Así que la pregunta del millón es, ¿cómo logramos medir ese AUC de 400 a 600 sin desangrar al niño con múltiples extracciones de laboratorio? Esa fue la gran barrera durante años en los hospitales. Y la solución actual es la estimación bayesiana. ¿Ok? El monitoreo terapéutico debe comenzar en las primeras 24 a 48 horas de la terapia. Ya no podemos darnos el lujo de esperar al estado estacionario al tercer o cuarto día, como hacíamos antes. Claro, el daño ya estaría hecho. Exacto. Las guías establecen que el método preferido es el uso de programas de software bayesiano. Estos permiten estimar el AUC completo con apenas 1 o 2 muestras de sangre. Para ser honesto, cuando un clínico escucha estimación bayesiana o modelado farmacocinético en medio de un pase de visita, el cerebro a veces imagina un modelo matemático súper inaccesible, poco práctico para las 3 de la mañana en una guardia. Sí, suena intimidante. ¿Cómo funciona realmente esta herramienta en la toma de decisiones diaria? En términos clínicos y prácticos, el software bayesiano toma un prior, que es una curva poblacional ya conocida, basada en miles de pacientes pediátricos con características similares. Ok, una base de datos. Ajá. Luego, el clínico introduce 1 o 2 puntos de datos reales de su paciente específico. ¿En qué momento se toman esos datos? Idealmente, una muestra extraída de 1 a 2 horas post-infusión, que nos da el pico post-distribucional y revela la pendiente de eliminación, y otra muestra al final del intervalo. Ya veo. El algoritmo toma esa curva genérica y la moldea matemáticamente, o sea, la ajusta, para que encaje a la perfección con el metabolismo único del niño que tienes enfrente.
lo cual es vital en pediatría porque sabemos que incorpora variables dinámicas en tiempo real. Un paciente puede tener, digamos, fluctuaciones drásticas de peso por la reanimación con líquidos, Claro, el balance hídrico cambia por hora. o presentar lo que conocemos como depuración renal aumentada, esta recuperación súper rápida de la función renal que vemos muy frecuentemente en los primeros 5 días de una sepsis bien tratada. Exacto. Y por eso, la integración de este software ya no es un lujo de investigación o de hospitales de primer mundo. Es una necesidad médica, legal y ética en la práctica diaria. Definitivamente. Sin embargo, hay que ser claros. Incluso con la mejor tecnología bayesiana, la vancomicina no es inocua. Los pacientes en estado crítico pueden, y la verdad es que suelen, desarrollar daño renal. Sí. La definición clínica estricta de nefrotoxicidad inducida por vancomicina es un aumento de la creatinina sérica de al menos 0.5 miligramos por decilitro. O un aumento del 50% desde su valor basal, si mal no recuerdo. Así es, exactamente. Y esto nos lleva directamente a los datos del estudio del King Fahd Specialist Hospital que mencionamos al inicio. Un estudio muy revelador, por cierto. Analizaron a fondo los factores de riesgo y encontraron predictores tempranos que todo intensivista debería vigilar, pero como halcón. Notaron que la elevación de urea en sangre y de la creatinina sérica es evidente mucho antes que se instaure la oliguria severa. Sí, te avisa antes de que el riñón colapse. Y los principales focos rojos que encontraron fueron pacientes críticamente enfermos, obviamente su ingreso a UCI, terapias que superan los 7 a 10 días y un dato que me pareció súper interesante, la frecuencia de dosificación. Fíjate que ese hallazgo sobre la frecuencia es fundamental para la práctica médica. El estudio demostró que los pacientes que recibían su dosis total diaria dividida 3 veces al día, o sea, TID, presentaban un impacto negativo estadísticamente significativo en la depuración de creatinina frente a otras pautas. ¿Y cuál es la explicación biológica de eso? O sea, ¿por qué dividir la misma dosis diaria en 3, en lugar de 4 o en una perfusión continua, causa más daño? Pues regresamos a la fisiología del túbulo proximal. Cada vez que administras una infusión, creas un pico de concentración plasmática que filtra abruptamente hacia los riñones. Con una dosificación TID, está sometiendo a las nefronas a picos de estrés oxidativo muy concentrados y muy frecuentes, sin darles el tiempo adecuado de recuperación intracelular entre cada dosis. Vaya. La célula tubular simplemente se agota intentando manejar el transporte del fármaco y claudica, lo que lleva directamente a la necrosis tubular aguda. Entendido. Pensemos en una imagen clínica real para ilustrar esto. Las nefronas de este paciente pediátrico ya están sufriendo hipoxia por la hipoperfusión del shock séptico o por el simple uso de vasopresores. Sí, ya están al límite. Están corriendo un maratón al borde del colapso. Y en lugar de aliviar la carga, forzar macrodosis empíricas basadas en fórmulas inexactas obliga a esas células a trabajar horas extra filtrando moléculas gigantes. Es, digamos, como añadirle pesas de plomo a los tobillos de un corredor exhausto. Esa es exactamente la imagen. El colapso renal es inminente. Y fíjate, otro escenario donde el clínico suele añadir esas pesas de plomo sin darse cuenta es en la obesidad. Por la trampa de las fórmulas, me imagino. Sí, por una trampa farmacocinética clásica con la fórmula de Cockcroft-Folt. Esta fórmula asume, erróneamente en este caso, que todo el peso corporal extra es masa muscular productora de creatinina. Claro. Pero en el paciente obeso, ese extra es tejido adiposo. Si el médico no ajusta esto, la fórmula va a sobreestimar masivamente la depuración de creatinina. Haciéndole creer que el riñón filtra maravillosamente bien. Exacto, lo que lleva inevitablemente a prescribir dosis tóxicas de vancomicina. Una receta para el desastre. Ahora, hemos detallado exhaustivamente cómo optimizar este fármaco desde la matemática y la fisiología, pero hay un reverso de la moneda que exige exactamente la misma agudeza diagnóstica. ¿A qué te refieres? ¿A qué sucede cuando el instinto clínico nos empuja a usar vancomicina empírica en un cuadro grave, pero el patógeno no es bacteriano? Quienes nos escuchan se enfrentan a meningoencefalitis subagudas con pleurocitosis y un deterioro neurológico marcado. Es el pan de cada día en urgencias. Y el reflejo medular en urgencias es cubrir de inmediato con vancomicina y cefalosporinas.
Pero la literatura reciente demuestra que la terquedad diagnóstica daña los riñones sin ofrecer ningún beneficio. Así es. Hablemos de esa trampa diagnóstica del líquido cefalorraquídeo, apoyándonos en los reportes recientes del Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. Sí, los casos atípicos. Presentan el caso, por ejemplo, de una niña de 13 años con fatiga, alteraciones progresivas de la marcha y una hidrocefalia, que, requirió derivación ventrículo-peritoneal. Su perfil de líquido cefalorraquídeo mostraba pleocitosis, proteínas altas y la glucosa ligeramente baja. O sea, un cuadro que imita a la perfección una meningitis bacteriana parcialmente tratada. Tal cual. El caldo de cultivo perfecto para que un intensivista prescriba ciclos tras ciclos de vancomicina empírica. Pero los cultivos bacterianos rutinarios seguían siendo negativos y la paciente simplemente no mejoraba. Y no iba a mejorar con antibacterianos. Tras una biopsia leptomeningia y semanas de incubación específica, el culpable resultó ser Prototheca sophi, ¡Wow! que no es una bacteria. No es una bacteria, ni un hongo, ni un virus. Es un alga aclorófila, un microorganismo ambiental conocido usualmente por causar mastitis en el ganado bovino. Lo fascinante aquí, para el clínico, es cómo la anamnesis tenía la clave que el laboratorio no podía dar inicialmente. Resulta que la paciente vivía en una granja y ordeñaba vacas. Exacto, la historia clínica es la reina. La vancomicina empírica prolongada en este caso solo expuso sus riñones a toxicidad innecesaria. El tratamiento que finalmente curó la infección fue la anfotericina B liposomal, un abordaje pues completamente diferente. Este nivel de sospecha clínica debe aplicarse también a otras presentaciones atípicas. Hay otro reporte que documenta un brote severo de encefalitis transmitida por garrapatas, o TBE, en Francia. Ah, ¿sí? Decenas de pacientes ingresaron con síntomas neurológicos graves que simulaban clínicamente una infección del sistema nervioso central aguda. Los paneles virales y bacterianos típicos salían negativos. Y el vector de transmisión fue lo que rompió el paradigma aquí. No hubo picaduras de garrapata involucradas para nada. No, 0 garrapatas. La investigación epidemiológica rastreó el virus hasta el consumo de queso de cabra elaborado con leche cruda en una quesería local. El genoma del virus estaba en los lácteos no pasteurizados. Nuevamente, saturar a estos pacientes con vancomicina ante la duda inicial no habría aportado absolutamente ningún beneficio clínico. Ninguno. Y si salimos del ámbito puramente infeccioso, el reto diagnóstico se vuelve aún más complejo con entidades como la meningitis reumatoide, Uy, rarísima. provocando una inflamación severa. Si se asume el rol del médico de guardia y se analiza ese líquido cefalorraquídeo, se verán proteínas elevadas y pleocitosis de predominio linfocítico, e incluso la resonancia magnética mostrará un realce leptomeningio agresivo que grita infección bacteriana o tuberculosis. Exacto. La trampa clínica es perfecta. Pero hay un diferenciador clave para quienes nos escuchan. A diferencia de las meningitis bacterianas severas, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes suele ser completamente normal. Ajá, ese es el dato. Y los cultivos, por supuesto, son persistentemente negativos. En estos pacientes, el uso de antibióticos potentes es inútil. El cuadro responde únicamente a una inmunosupresión agresiva con corticosteroides. Entonces, vamos a sintetizar los pilares de este análisis a fondo para la práctica diaria en cuidados intensivos. Primero, la migración obligatoria del monitoreo, erradicar los niveles Valle de 15 a 20 miligramos por litro y adoptar sí o sí el objetivo AUCMI de 400 a 600. De acuerdo. Segundo, respetar los topes de dosificación empírica. En niños mayores de 3 meses, de 60 a 80 miligramos por kilo al día, calculando el peso total en pacientes obesos y evitando a toda costa superar los 100 miligramos por kilo. Y yo sumaría un tercero, la indispensabilidad operativa de la estimación bayesiana temprana para capturar la dinámica fisiológica real del paciente sin esperar al estado estacionario. Súper importante. Y cuarto, mantener una vigilancia estricta, pero muy estricta, sobre las elevaciones sutiles de urea y creatinina, especialmente en terapias prolongadas o en esquemas que se administran 3 veces al día. Y sobre todo, el arte de la medicina, saber cuándo detenerse. Frente a una meningitis con cultivos negativos que no responde empíricamente, el clínico debe tener la audacia de retirar los glucopéptidos y ampliar el diferencial hacia algas, patógenos transmitidos por alimentos o inflamación autoinmune. Totalmente.
Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar sobre la mesa una limitación tecnológica que las mismas guías de consenso reconocen y que creo que debería hacernos reflexionar profundamente en el próximo pase de visita. A ver, cuéntanos. Hemos hablado de afinar matemáticamente nuestro AUC asumiendo una MIC de 1 miligramo por litro, ¿no? Sí, Sin embargo, las pruebas de susceptibilidad automatizadas que usamos rutinariamente en los laboratorios de los hospitales tienen un margen de error conocido e inherente de más o menos una dilución logarítmica, base 2. espera, a ver si entiendo. Eso significa que una MIC reportada en el expediente, impresa como 1 miligramo por litro, podría biológicamente hablando ser en realidad 0.5. O peor aún, podría ser 2. Claro. Y eso cambia por completo la ecuación matemática del área bajo la curva en el software. Así es, cambia todo. Entonces, estoy convencida de que, como especialistas frente al monitor de signos vitales, la pregunta obligada es la siguiente. Al ajustar nuestras dosis de vancomicina con precisión milimétrica a través de un software sofisticado, ¿estamos realmente afinando la terapia para erradicar a la bacteria viva en el tejido del paciente? ¿O simplemente estamos tratando de curar la suposición estadística de un algoritmo de laboratorio? Exactamente. Es un recordatorio de que nuestra herramienta más poderosa no es la computadora, sino la evolución clínica del paciente. Una paradoja fascinante. Pasamos del dogma ciego de los niveles Valle a la precisión matemática del área bajo la curva, solo para descubrir que al final del día, el juicio clínico integral sigue siendo la única verdadera red de seguridad para los riñones de nuestros pacientes. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.